fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hija de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió
escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Y yo soy quien dices que soy. Y yo soy quien dices que soy. Vive soy en él, vive en verdad. Soy hija de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si doy para mí. Soy hija de Dios, si lo soy. Buenos días, iglesia. Les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este espacio donde cada domingo nos reunimos a esta hora para tener un tiempo de reflexión en la palabra de Dios y también tener un tiempo de comunión entre nosotros como hermanos. Por eso siempre les animo, les invito a que puedan dejar sus comentarios, puedan saludarse entre ustedes, puedan darse palabra de ánimos, y es una forma también en la cual podemos mantener la comunión y saber que seguimos siendo familia. Así que una vez más, sea usted bienvenido. Antes de entrar a la reflexión de la palabra, quiero dar las gracias a un equipo de trabajo que se ha levantado este último tiempo. Me refiero al Ministerio de Producción, el cual está dirigiendo nuestro hermano Mario López, que con él empezamos las transmisiones y fuimos ahí experimentando o probando muchas cosas para que al final podamos dar lo mejor para que la palabra llegue con mayor claridad hacia ustedes. Así que muchas gracias, hermano Mario, gracias Marcelo, porque también nos estás haciendo un excelente trabajo con las ediciones. Gracias, que Dios bendiga tu vida. Gracias a los hermanos que nos acompañan con los cánticos cada domingo. También muchas gracias porque siguen ministrando nuestras vidas por medio de las alabanzas, y usted le voy a animar a que cante con ellos. Por eso ponemos las letras ahí de las canciones para que juntos podamos adorar al Señor antes de empezar la reflexión bíblica. Así que gracias a todos ustedes, y siempre voy a pedir sus oraciones para este equipo que nos está bendiciendo en este tiempo que llevamos los cultos por este medio. Que Dios los bendiga. Dios quiere que el ser humano tenga una vida plena. Siempre quiere que el ser humano viva en libertad. Esos son los planes de Dios para nosotros. Sin embargo, en el tránsito de la vida nos vamos a encontrar con situaciones que nos van a llevar a tener temor, especialmente cuando perdemos el rumbo de la vida, cuando hay pruebas difíciles y no sabemos hacia dónde ir, cuando vemos que no hay salidas, no hay caminos claros, cuando no hay respuestas claras, y empezamos a vivir en una serie de incertidumbres. El pueblo de Israel hay que olvidarnos que eran esclavos en Egipto, así lo muestra el libro de Éxodo. Ellos vivían bajo el dominio egipcio, y a ellos se sumaba una vida de temores,
porque eran personas que maltrataban a aquel pueblo, los doblegaban, los golpeaban, los mataban. El pueblo de Israel no tenía derechos porque eran esclavos y estaban a merced de los egipcios. Parecía que era imposible salir de esa situación. Parecía que iban a vivir así por diversas generaciones. Muchos perdían la esperanza, pero entre ellos habían algunos que todavía seguían confiando, esperando que Dios pueda traerles libertad. Y sin duda fue así. Dios levantó un libertador llamado Moisés y lo usó para que pueda sacar a aquel pueblo de esa esclavitud. En el libro de Éxodo encontramos cosas maravillosas como esas plagas que en una forma sobrenatural fue doblegando al pueblo de Egipto para que pueda dejar que los israelitas salieran y de esa forma dar inicio a un camino de la libertad. Nosotros muchas veces estamos en esa situación. Nosotros a veces estamos atrapados o nos sentimos acorralados bajo amenazas de diversas situaciones difíciles que quieren golpear nuestras vidas, dañar nuestro ser. Y también muchas veces nos vamos a encontrar contra obstáculos que son muy grandes y pareciera que no podemos avanzar, pareciera que todo se está echando a perder y empezamos a ser sometidos por el temor. Pareciera que nuestro camino hacia los propósitos de Dios se van cerrando, pero vamos a ver el día de hoy que Dios abre caminos por donde no lo hay. Vamos a orar. Señor, en este tiempo nos acercamos ante ti para pedirte que nos hables, que sean unos minutos de reflexión, que sean unos minutos donde podamos, Señor, aprender más de tu palabra, donde tú, Señor, puedas confrontarnos, puedas animarnos, donde tú, oh buen Dios, puedas también levantarnos para enfrentar la vida, sabiendo que tú caminas con nosotros. Gracias te damos, te encomendamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Les decía que el pueblo de Israel había empezado su camino hacia la libertad. Y en Éxodo 14, que es el capítulo que vamos a estar meditando, pero no lo voy a leer todo, voy a tomar algunos versos nada más, encontramos en este capítulo ya la salida del pueblo de Egipto. Estaban ya contentos, estaban con expectativas. ¿Cómo será ese camino hacia la libertad? ¿Cómo será esa nueva vida? ¿Cómo será aquella tierra prometida? ¿Cómo será todo esto? Porque era algo nuevo para ellos. Y algunos con dudas, algunos quizá con diversos pensamientos. Sin embargo, cuando ellos iban caminando, se dieron cuenta que a lo lejos se acercaba el ejército de los egipcios, comandados por el faraón. Y sin duda tuvieron mucho miedo y empezaron a clamar a Dios, porque ellos sabían bien del poderío de los egipcios, sabían bien de la situación que estaban los egipcios, porque estaban furiosos por todo lo que había pasado, y ellos estaban viniendo prácticamente para aniquilarlos. Tuvieron miedo, ellos empezaron a desesperarse, a angustiarse. Era sin duda una prueba demasiado grande y aquel miedo los llevó a paralizar a algunos y a otros a descontrolarse y empezaron simplemente a clamar de desesperación. Esta escena lo quiero traer al presente, a la vida misma. Hay momentos en los cuales uno tiene miedo, hay momentos en los cuales uno se paraliza por diversas situaciones difíciles, adversas, o en otros momentos uno empieza a desesperarse y actuar sin pensar, actuar simplemente por impulso nada más. Hay pruebas tan grandes que sin duda nos dan miedo, que nos llevan a una vida de angustia, que pueden llevar al pánico. Por ejemplo, en el plano económico hay deudas que son tan grandes y uno se encuentra amenazado por un embargo. Es algo que produce miedo. Y hay deudas que son tan grandes, son impagables y uno no tiene trabajo, produce temores. Cuando uno se queda sin trabajo, produce temores, más aún si es que hay hijos en casa. Hay enfermedades que producen temores. Nosotros estamos viviendo una época donde hay una pandemia que ha llevado a las personas a sentir miedo, a sentir temores. Vivimos tiempos donde los niveles de ansiedad de las personas está en aumento. ¿Por qué? Porque la ansiedad lo vemos en todos lados, al ver la televisión, las noticias, al ver por las redes. Sin duda son tiempos donde hay mucha ansiedad, hay mucha angustia, hay mucha preocupación. Esta pandemia nos ha llevado
a exponernos situaciones muy duras en la vida de todo ser humano, que es la pérdida y la incertidumbre. ¿La pérdida en qué sentido? Que lastimosamente muchas personas han sufrido las pérdidas humanas de un familiar, de un amigo, de un ser querido, y eso es algo que golpea, no es fácil de recuperarse, no es algo que, por más cristiano que uno sea, puede decir me levanto de la noche a la mañana. No, es un proceso que genera una serie de temores, porque uno dice, y ahora quizás me va a tocar a mí, más aún si es que ha sido un familiar. La pérdida económica, hay personas que han perdido negocios, hay personas que se prestaron o empezaron a poner todos los ahorros de su vida en un negocio y ahora ya no lo tienen porque se vino abajo. Hay personas que han perdido todos sus ahorros. ¿Por qué? Porque no han tenido ingresos económicos y han vivido esos ahorros y se están acabando y en algunos casos ya se acabó. Entonces hay diversas pérdidas, hay incertidumbre, porque uno no puede planificar la vida, uno no puede decir, bueno, de aquí al próximo año haré esto, haré lo otro. Uno no puede ni planificar de aquí a fin de mes, la verdad es difícil porque uno no sabe qué vendrá, uno no sabe cómo estará el país de aquí a unos meses. Quizá uno puede tener algunas ideas nada más, quizá uno puede tener algunas referencias, pero hay incertidumbres. La gente está viviendo demasiado ansiosa, hay mucha angustia. Hay personas que toman ansiolíticos para ir a comprar al supermercado porque tienen miedo a enfermarse. Hace unos días fui a hacer unas compras y vi la actitud de una señora. Las personas que pasaban ni siquiera por su lado a cierta distancia, ella se ponía nerviosa y empezaba a decir, no señor, váyase más allá, váyase más allá. Lo vi, esa reacción ante dos personas que ni siquiera estaban tan cerca. Entonces las personas están viviendo con temores, están viviendo con mucha ansiedad. La gente que ha estado en una situación de crisis en la salud, en unidades de cuidados intensivos, pueden salir con la alegría de estar sanos, pero también quedan secuelas ahí, quedan temores. Las personas que están trabajando en el área médica, en las diversas áreas, también están pasando momentos de temores muy grandes. Son tiempos donde estamos perdiendo, o mucha gente está perdiendo la calma, mucha gente está viendo que no hay salidas, hay personas que no saben qué hacer para salir adelante de esta situación. Por un lado está la amenaza de la enfermedad, por otro lado hay obstáculos que uno no puede generar algún tipo de trabajo. El pueblo estaba en una situación parecida. Había una amenaza que eran los egipcios que venían a matar y había un obstáculo que era el mar. No había camino. Ellos empezaron a tener miedo y le empezaron a reclamar a Moisés. Así lo muestra el verso 11 y 12. Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había en Egipto lugar para enterrarnos? ¿No te dijimos que no nos molestaras y que nos dejaras trabajar para los egipcios? Hubiera sido mejor seguir allá como esclavos que venir a morir en el desierto. La gente empezó a reclamar a Moisés. La gente empezó a ver como culpable a Moisés. Oye, es tu culpa. Ahora vamos a morir aquí en el desierto. Nos hubieras dejado allá mejor. Empezaron a ver su vida de esclavitud como el mal menor, por decirlo de alguna manera. Ellos no habían entendido que el camino a la libertad no iba a ser fácil. Nunca el camino a la libertad va a ser sencillo. Ellos no habían entendido que para ser libres y empezar a ver la obra de Dios, había que enfrentarse al desierto, había que enfrentarse a la inseguridad, a los peligros, al hambre, al cansancio, a diversas situaciones adversas. Y ellos empiezan a quejarse, porque en su mente todavía seguían siendo esclavos, sin duda. Pero esta no es la primera ni la última vez que el pueblo va a reclamar. Vamos a ver en diversos pasajes, en diversos momentos, que le reclaman a Moisés, que empiezan a culpar a Moisés y de alguna forma estaban culpando a Dios. Y eso es algo que al Señor obviamente no le agrada. Ahora, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, cuando empezamos a tener miedo, cuando empezamos a tener temores, los temores empiezan a fluir, los temores empiezan a florecer en medio
de esa inseguridad, en medio de esa angustia, muchas veces vamos a culpar a alguien de nuestra situación. Y especialmente va a ser alguien que está cerca a nosotros, la pareja, los hijos, los padres. Van a ser los primeros a quienes vamos a culpar. Vimos tiempos donde uno está culpando al jefe. Vimos tiempos donde uno está culpando a las autoridades, al presidente, a los ministros, a las instituciones. Es increíble cómo la gente está buscando culpables en este tiempo. Es por culpa de tal, estamos así, por culpa de tal, la gente está muriéndose por culpa de tal, no hay buena atención. Y uno está buscando siempre culpables. Y uno nunca ve realmente la vida de uno mismo, ¿no? El miedo nos lleva a eso. La falta de concepción de la libertad nos lleva obviamente a culpar a otros de la desgracia de uno. Pero vamos a ver que esto no es libertad, no es vida. Vivir así. En medio de toda esa situación ya caótica que estaba experimentando el pueblo, Moisés, ¿qué le dice? No teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová les dará hoy. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, ¿no? Moisés empieza a calmar al pueblo, le empieza a dar palabras de ánimo y a calmarlos porque él también estaba en una situación difícil. El pueblo se estaba yendo en contra de aquel hombre. Sin embargo, Dios no le dice, mira, sigue dándole palabras de ánimo. Dios le dijo a Moisés, ¿y tú por qué me pides ayuda? El verso 15. ¿Y tú por qué me pides ayuda? Mejor ordena a los israelitas seguir adelante. Mejor ordena a los israelitas seguir adelante. Lo repito porque quiero que esto quede bien claro. El clamor a Dios es importante, sin lugar a dudas, y así es. Pero ¿saben qué? No lo es todo. Dios le dice a Moisés, en otras palabras, ¿por qué te quedas ahí clamando? Empieza a moverte y haz que el pueblo se mueva. Dile a la gente que siga caminando, porque el miedo los tenía paralizados, los tenía culpándose. Ese miedo se estaba generando un odio hacia Moisés, una serie de sentimientos negativos, porque así es el temor. El temor nos va a llevar a criticar, nos va a llevar a acusar, nos va a llevar a llorar, nos va a llevar a que uno mismo se autolimite. Y así estaba el pueblo de Israel. Y le dijo, muévanse hacia adelante. ¿Y qué estaba adelante? El mar. Sin duda que era una locura, ¿no? Pero lo interesante es que ellos lo hicieron. Y de esta forma Dios les estaba enseñando a vivir en libertad, a dar pasos de fe, a empezar a creer en Él. La palabra dice en el verso 19, entonces los israelitas avanzaron en dirección al mar. Mientras tanto, el ángel de Dios que viajaba al frente de ellos fue y se colocó atrás, quedando entre ellos y los egipcios. Ellos empezaron a moverse, empezaron a dar pasos de fe, porque sabían y empezaron a entender que Dios estaba ahí con ellos. Empezaron a dejar los miedos atrás y empezaron a avanzar. Empezaron a ir hacia la dirección del mar. Muchos de ellos esperando algo milagroso quizá, u otros simplemente diciendo, bueno, ¿qué más queda hacer? No sabemos qué pensarían, qué sentirían cada una de esas personas, pero obedecieron y empezaron a moverse. ¿Y esto qué nos deja a nosotros de enseñanza? Que tenemos que empezar a movernos. Debemos de dejar atrás los temores, porque hay que tener en cuenta que Dios está caminando con nosotros. Aprendamos a vivir en lo sobrenatural, especialmente en tiempos de crisis, porque si empezamos a ver la realidad nos vamos a sentir mal. Si empezamos a ver la realidad, obviamente vamos a ver que el panorama es demasiado difícil y otra vez el miedo va a empezar a surgir. Pero cuando empezamos a ver el presente, sabiendo que Dios está con nosotros, vamos a poder seguir adelante. Podemos seguir caminando porque sabemos que Dios camina con nosotros. Es un tiempo difícil, sin lugar a duda, mis hermanos,
Pero en este tiempo, si tienes que empezar un negocio, empiézalo. Si es un tiempo donde estás orando y pidiendo la dirección de Dios y sabes que hay que iniciar un nuevo emprendimiento, hay que hacerlo con la ayuda de nuestro buen Dios. Es un tiempo donde hay que seguir estudiando, es un tiempo donde hay que seguir aprendiendo, hay que seguir ayudando, hay que seguir sirviendo al Señor, hay que seguir sirviendo al prójimo. Es un tiempo donde hay que seguir viviendo porque Dios está con nosotros. Por más que pareciera que las puertas estuviesen cerradas, especialmente a quienes se han quedado sin trabajo, especialmente quienes están lidiando con la enfermedad, quienes de repente han perdido ya los sueños o han perdido la proyección para el mañana y uno ve no hay salida, estamos encerrados. No me refiero en el sentido literal, sino en el contexto de la vida. Hay un Dios que va a obrar milagrosamente. Y así sucedió. ¿Qué dice la palabra en el verso 21 y el verso 22? Moisés, por su parte, extendió su brazo sobre el mar y Dios hizo que un fuerte viento soplara durante toda la noche. El viento partió el mar en dos y en medio dejó un camino de tierra seca. Por ese camino comenzaron a pasar los israelitas. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, como mencioné hace un rato, se encontró con un gran obstáculo y detrás había una gran amenaza. Todo ello estaba atentando contra su camino hacia la libertad. Y de pronto el miedo los paralizó. Dios les mandó seguir avanzando, aunque no existía ningún camino claro frente a ellos porque estaba el mar. Sin embargo, ellos avanzaron y así el pueblo prosiguió su camino hacia la libertad. Vemos que al final ese mar se abre de una forma milagrosa y la gloria de Dios estuvo ahí presente. El plan de Dios para el ser humano es que viva en libertad, pero en el tránsito de la vida nos encontraremos con obstáculos y amenazas que nos atemorizan. Y al vivir bajo la soberanía del temor nos alejamos de la libertad. Dios nos dice que no temamos y sigamos caminando en fe, mientras Él va abriendo caminos hacia la libertad, caminos hacia el cumplimiento de sus propósitos. Va abriendo caminos por donde no lo hay. A veces vamos a encontrar en situaciones donde en serio no hay soluciones. A veces ha pasado en mi vida que en serio no he encontrado soluciones. Y Dios ha estado ahí, siempre presente. En mi trabajo pastoral, cuando alguna persona me ha compartido algún problema, alguna situación, por más que hemos pensado, por más que hemos reflexionado, no hemos encontrado, a veces no hay salida simplemente, por lo menos en el plano humano. Pero es ahí cuando Dios se presenta, es ahí cuando Dios se manifiesta con poder. Pero ¿qué nos dice a nosotros? Ustedes sigan moviéndose, sigan avanzando, dejen sus miedos, dejen sus angustias, crean en mí, dice el Señor. Así nos muestra en su palabra, no temas, no temas ni desmayes, que yo estaré contigo. Nosotros siempre tenemos que vivir con expectativas del mañana, no podemos dejar de soñar, no podemos ya enterrarnos ahí o quedarnos estancados, atemorizados. Y cuando hablo del miedo también, ojo, también hablo de la ira, porque el miedo no solamente lleva a tener tristezas, el miedo lleva a la ira, a la cólera, a la violencia, a querer dañar a otros, a querer desahogarse y desfogarse de una forma negativa contra otras personas. Y uno deja ya de querer vivir. Nosotros tenemos que vivir siempre con expectativas de que el Señor hará algo especial en nosotros y tenemos que seguir moviéndonos con la expectativa inclusive de que pueda haber alguna nueva prueba al salir de una. Y no importa si la prueba es más grande, pero si aprendemos a caminar con Dios, vamos a enfrentarla y vamos a vencer. Estamos en un contexto de una pandemia. Y qué cosa que uno no se lo esperaba. Y ¿saben qué? Quizás más adelante venga uno más grande. Porque a lo largo de la historia de la humanidad, en cada cierto tiempo han habido momentos críticos, no solo de pandemias, de grandes terremotos, de grandes crisis económicas.
Y con esto ojo, no estoy vaticinando nada, sino simplemente viendo y conociendo la historia. Es evidente que más adelante, no sabemos cuándo, pero vendrán, sí, situaciones difíciles, más complicadas en cualquier índole. Y tenemos que estar preparados para ello. Las personas libres aprenden a enfrentar los problemas. Las personas libres, por más que surja el temor, aprenden a controlarlo y aprenden a confiar en Dios y a dar pasos firmes con Él. Así que ahora es tiempo, esta es una prueba y tenemos que ganarla. Y tenemos que seguir avanzando con la ayuda de nuestro buen Dios. Porque hay que entender que Dios pelea las batallas con nosotros. Dios está ahí con nosotros. Y volviendo al relato, el verso 25 dice así: entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. El verso 28 que dice: así derribó Jehová a los egipcios en medio del mar, pues al volver las aguas cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Sin duda, la liberación de Egipto es un evento realizado por Dios. Él es quien ha combatido, Él es quien ha acabado al enemigo, Él es quien abrió el mar y también lo cerró, aniquilando a todo ese ejército. Por tanto, la gloria es de Él. Cuando Dios abre caminos por donde no lo hay, la gloria es de Él. Cuando Dios provee de forma milagrosa, la gloria es de Él. Sin embargo, Dios extiende también y comparte este momento glorioso con su pueblo. El pueblo de Israel, al ver atónitos cómo aquel ejército enemigo estaba siendo aniquilado, empezaron a dar gloria a Dios, empezaron a cantar, empezaron a creer en el poder de Dios. Una nueva fe empezó a surgir en ellos. Porque la gracia de Dios estuvo ahí, la gracia de Dios estuvo con ellos, la misericordia de Dios estuvo con ellos. Una nueva identidad empezó a forjarse en ellos, una nueva mentalidad, una nueva forma de ver la vida. Obviamente no en todos, porque algunos después volvieron otra vez a las quejas, volvieron a los temores, pero hubieron otros hombres, entre ellos Josué y Caleb, que vieron la vida de una forma distinta, empezaron a creer en Dios, a caminar con Él. Y a pesar de los temores, estuvieron ahí siempre presentes. Nosotros, ¿qué podemos entender con todo esto? Que Dios quiere glorificarse en nuestras vidas. Dios quiere glorificarse en tu vida. Aunque esto signifique que tengas que pasar por una gran prueba. Aunque esto significa que vamos a pasar momentos difíciles, porque es ahí donde uno ve la gloria de Dios. Y tenemos que aprender a vivir en medio de pruebas y aprender a vencerlas confiando en el poder del Señor. Justamente la identidad cristiana se refuerza día a día en medio de las diversas pruebas al cual nos enfrentamos. Nuestro carácter se va haciendo como el carácter de Cristo en medio de las pruebas, no en medio de la quietud, no en medio de una vida desabrida, no, en medio de las dificultades. Es ahí donde uno empieza a formarse cada vez más con el carácter de Cristo. Así que mis queridos hermanos y hermanas, son tiempos donde nosotros tenemos que aprender a depender de nuestro Dios, a dejar atrás nuestros temores. Es un tiempo donde nosotros tenemos que seguir avanzando. Y si en tu vida ves que no hay más caminos, si ves que en tu vida ves que en serio no hay salidas, empieza a orar en primer lugar, empieza a clamar al Señor. Y dile: Señor, muéstrame hacia dónde tengo que ir. Y sigue dando pasos de fe. Y el Señor irá abriendo caminos por donde no lo hay. Caminos hacia la libertad. Caminos hacia la gloria. Porque Dios nos ha llamado para vivir siempre en la libertad que Él nos ha prometido dar a cada uno de nosotros. Empieza a orar. Inclina tu rostro. En el lugar donde te encuentras, si estás con temores, dile: Señor, tengo miedo. Señor, tengo angustia. Señor, tengo miedo
determinadas situaciones. O estoy preocupado, o estoy viviendo en incertidumbre. No sé cuáles sean tus temores hoy. Entrégaselos al Señor. Dile, Señor, aquí estoy, tal cual soy. Aquí estoy, Señor. Aquí estamos juntamente con mis hermanos, mostrándonos cómo somos, porque a ti no te podemos engañar, oh Señor. Tú sabes cómo pensamos, sabes cómo sentimos. Y en este tiempo, Señor, sabemos que hay muchas pruebas. Te pedimos, Padre Eterno, que nos des fuerzas para seguir adelante. Que nos ayude, Señor, a enfrentar las pruebas que hay en el camino. Hay amenazas, hay enfermedades, hay deudas que pagar, hay situaciones difíciles que enfrentar, oh Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a todos nosotros. Te pedimos, Señor, que tú puedas cuidar especialmente a los más desvalidos, a los más vulnerables, Señor. Vulnerables a esta enfermedad, vulnerables a abusos, actos de violencia, actos injustos, Señor. También nos vamos a encontrar con obstáculos, como faltas de trabajo, falta de oportunidades, como que hay situaciones que las puertas han ido cerrando. Pero te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos muestres hacia dónde tenemos que dar los pasos de fe, hacia dónde tenemos que seguir caminando, porque tú abrirás puertas y abrirás caminos por donde no lo hay. Así lo creemos, Señor. Caminamos contigo, caminamos, Señor, y nos aferramos de tu mano para enfrentar las diversas situaciones. Te entregamos, Señor, la vida, te entrego la vida de mis hermanos. Que tú, Señor, abras caminos por donde no lo hay. Que mis hermanos, Señor, aprendan a creer en ti. Te entregamos, Señor, este tiempo. Te entregamos nuestras vidas a ti, oh buen Dios, sabiendo que tú estás con nosotros. Y gracias te damos por ello. Gracias te damos porque hasta aquí, Señor, tú te muestras en una forma especial. Gracias por la provisión. Gracias, Señor, por las personas que nos rodean. Gracias, Señor, por el amor que recibimos de tu parte. Gracias por esta palabra que hemos recibido. Gracias por todo, Señor. A ti te entregamos nuestras vidas, te encomendamos todo nuestro ser, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, a seguir adelante, a seguir avanzando en fe. Que el Señor tiene muchas bendiciones. Y te animo a volver a encontrarnos en este espacio el día martes a las 7 de la noche. No te olvides que todos los martes a las 7 de la noche tenemos un tiempo para orar, un tiempo para compartir las peticiones y juntos como un solo cuerpo orar al Señor. Y cada domingo también a las 10 de la mañana nos estamos encontrando en este espacio. Que la paz del Señor esté contigo, que tengas una semana llena de bendiciones y a seguir adelante en fe. Les mando un fuerte abrazo, que Dios les bendiga.